Bien, Pavel, ven acá, corre. Desconecta el ventilador porque no escucho. Gracias, amor. Saquen sus libretas, sus de notas. Voy a tratar de acercarme a esta categoría con lentitud. Hacerlo con lentitud para mí es bastante demandante. Pidiendo hablar muy rápido, pero tomé muchas notas de cosas que quiero analizar con ustedes, y como algunos compañeros son nuevos, pues vamos a comenzar. La categoría de cotidianidad. Antes de entrar directamente en la categoría de cotidianidad, regálenme 5 o 6 minutos para hablar de dos categorías filosóficas que son fundamentales para entender la relación que hay entre cotidianidad y realidad, o entre lo que se aprecia directamente y lo que es, que son las categorías de fenómeno y esencia. Voy a hablar de ellas desde el punto de vista filosófico. El fenómeno es lo que se manifiesta. El fenómeno es lo que nos llega directamente a través de los sentidos. El mundo, el ser, se manifiesta a través de eso que se llama fenómeno. Detrás del fenómeno hay algo que determina el fenómeno. Ese algo que determina el fenómeno se manifiesta a través del fenómeno, pero también se oculta. Entonces hay que entender que el fenómeno manifiesta eso que lo determina, pero también lo oculta, lo esconde. No le es posible al hombre entrar directamente en el conocimiento, llamémosle así, de las determinantes fundamentales de las cosas. No le quiero llamar esencia. Hay filósofos que le llaman esencia, pero no me quiero meter. El hombre no puede penetrar directamente en la determinante o en las determinantes esenciales de las cosas que le llegan a través de los fenómenos. Todos los ejemplos que ustedes quieran tener sirven. Yo voy a poner algunos ejemplos porque hay compañeros nuevos. ¿No? Las hojas de los árboles son verdes. Usted puede mirar una hoja de un árbol todo lo que quiera y mirándola no va a descubrir la clorofila. Para llegar a la clorofila hay que ir más allá de lo que se ve. Hay que crear instrumentos, hay que diseñar hipótesis para entender el color de las hojas de los árboles. No basta con lo que se ve. O sea, la clorofila se manifiesta a través del color, pero también se oculta. No nos dice todo lo que ella es. De modo que tenemos que diferenciar el conocimiento al que llegamos a través de lo empírico y el conocimiento al que llegamos a través de la razón. La razón va más allá de lo empírico, a eso que llamamos conocimiento de tipo teórico. Usted puede ver el sol todos los días salir y ponerse. Usted puede incluso saber por un libro que es una enana amarilla. Pero eso no te va a llevar a descubrir cuáles son las reacciones nucleares que se producen en el sol. Para llegar a entender el sol se necesita más que lo que se ve. Hay que ir más allá de aquello que se percibe directamente. Entonces las cosas se manifiestan a través del fenómeno. La esencia no se manifiesta directamente. Si la esencia se manifestara directamente tal y como es, la ciencia sería una actividad innecesaria totalmente. Si las personas se manifestaran tal y como son, no habría divorcios, porque cada quien escogería aquello que... Pero es que las personas no se manifiestan tal y como son. Se manifiestan a través de eso cotidiano que es lo fenoménico.
Y la determinante esencial de un ser humano está oculta. Un marxista diría, la historicidad de un ser humano está oculta. Hay que indagar para saber cómo son las cosas. Habiendo dicho esto, entonces quiero que entendamos que lo cotidiano es lo que se manifiesta, no necesariamente lo que es. Lo cotidiano es una categoría para entender, para acercarnos a la dimensión fenoménica de la existencia humana. Ahora mismo alguien pudiera decir, estos maestros que están en el Zócalo lo que no quieren es trabajar, porque eso es lo que se ve, pero eso no es lo que es. Entender realmente la exigencia de los maestros implicaría hacer un estudio de las afores, hacer un estudio de cómo se privatizó, cómo el Estado dejó de ser el garante de la seguridad de los trabajadores después de la jubilación y se los dio a los privados, y cómo los privados convirtieron eso en un negocio. Un negocio, además, muy rentable, porque si el seguro de la jubilación de los trabajadores no fuera rentable, no lo tuvieran los privados. Eso es simple, ¿no? Los privados no se ocupan de cosas que no le den ganancia. Entonces, lo cotidiano es una categoría que nos permite diferenciar en el plano de lo social lo que se manifiesta de aquello que hay detrás de la manifestación, de aquello que determina la manifestación. Alfred Schut, desde la fenomenología social, voy a leer lo que escribí, define lo cotidiano como el mundo de la vida. Para Alfred Schut, lo cotidiano es el mundo de la vida, donde las personas interactúan mediante tipificaciones y el sentido común. Es el ámbito de las experiencias inmediatas y las acciones rutinarias. Subrayen eso. En la vida diaria, lo cotidiano es rutina. En la vida diaria, lo cotidiano no es la creatividad, lo cotidiano es la rutina. Y en la experiencia docente, la clase se vuelve o se puede volver rutina. Y toma la planeación de un año, se la lleva al otro y al otro y al otro y al otro, y se va al aula como una rutina, con un esquema aprendido, con un esquema que lleva incluso mucho tiempo. A mí me lo enseñaron, yo se lo enseño al otro. Y sé que toca el timbre y hay que salir, y es el receso, y cada timbre que toca cambia una materia para la otra. Así está estructurada la escuela desde el proceso de colonización, digamos, la escuela lancasteriana, que es el modelo fundamental que hoy tenemos. Si un maestro no respeta el timbre y sigue la lección, está violando lo que está establecido. ¿Por qué las lecciones no se montan en la lógica del proceso? ¿Por qué el lunes no puedo dar solo matemáticas y moverme con el gusto de los niños? No sé. Henry Lefebvre, que es el autor que más estudié para esto,
concibe a la cotidianidad como el espacio de la reproducción social. O sea, la sociedad se reproduce en lo cotidiano. Pueden poner ahí, la sociedad no se reproduce en la conciencia histórica, sino en lo cotidiano. Lo raro es la conciencia histórica. Lo raro es la conciencia de clases. Lo rutinario es lo cotidiano, lo que se repite. Por eso Lefebvre dice, la cotidianidad es el espacio de reproducción social, donde se manifiestan las estructuras de poder y las contradicciones del capitalismo de forma normalizada. Entonces, para Lefebvre, lo cotidiano es un espacio de alienación. ¿Por qué lo cotidiano es un espacio de alienación, Armando? Porque en lo cotidiano se pierde la conciencia. Dejamos de tener conciencia porque nos movemos en la lógica de la rutina, en la lógica de lo que se repite una y otra y otra y otra vez, como cuando digo, por ejemplo, como alguien en una conversación me preguntaba en una conferencia el problema de la puntualidad, especialmente en Oaxaca, ¿no? Me comentaban que los oaxaqueños son impuntuales. Y yo le decía, no, eso es lo que parece. Me dice, no es lo que parece, llegan tarde. Sí, pero ya tú estás usando la categoría de impuntualidad para referirte a los oaxaqueños. Y los oaxaqueños no son impuntuales. ¿Cómo no, doctor? Si llegan tarde. Sí, sí, pero los oaxaqueños no se mueven. Los oaxaqueños no viven la cotidianidad con el cronos del capitalismo. Porque en Oaxaca no hay industrias capitalistas, nada más allá en el istmo. Ningún oaxaqueño se levanta a las 5 de la mañana para irse a la milpa, porque la mujer le está midiendo que se levante a las 5 y que llegue a la milpa a las 6. Nadie le controla el tiempo de la milpa a un oaxaqueño. El tiempo de la milpa es el tiempo de las estaciones del año, de la luna y del sol. El oaxaqueño se levanta, se toma su atole, su café, lo que sea, y se va a la milpa. Y de la milpa regresa a la hora que el día le mandate, que el calor le mandate y que la lluvia le mandate. El que mandata los tiempos de la agricultura oaxaqueña es Thor, no es el Cronos del capital. Pero en estados como Coahuila, el que mandata la vida de los coahuilenses es el Cronos del capital, porque hay una fábrica que empieza a una hora, da un receso a una hora para que se alimenten rápido y empiezan ahí y termina una hora. Entonces, la vida nuestra en lo cotidiano está mandatada por un Cronos que nosotros no controlamos. Y en esa rutina nosotros nos vamos integrando a la maquinaria del sistema. Hay una película que tienen todos que ver, que es Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, donde Chaplin deja muy claro, sin hablar una sola palabra en toda la película, de ahí su genialidad, que el tiempo del capitalismo se estaba convirtiendo en un tiempo concebido para una cotidianidad en la que yo estoy a disposición de la maquinaria productiva del sistema. Entonces dije, para Lefebvre, la cotidianidad es alienación. Pero para Lefebvre la cotidianidad también es lucha, resistencia. Porque nosotros no podemos resistir al capitalismo desde la abstracción teórica, lo tenemos que hacer desde la cotidianidad. Y si quieren un excelente ejemplo, este diplomado es un ejemplo. Ustedes hoy pudieran estar viendo Batman contra Spider-Man, no sé, esas tonterías que propone el sistema, pero están en un diplomado discutiendo estas cosas. Usted decide que en su tiempo usted lo va a dedicar a algo, y a algo que no es lo cotidiano, pero a algo que a ti te interesa porque tú quieres sentipensar el sistema. Ya ahí hay un momento de resistencia frente a la cotidianidad que se rinde frente al cronos del sistema
y frente al ocio del sistema. Luckmann nos dice, desde la sociología del conocimiento, Luckmann nos dice, la cotidianidad es el mundo social construido a través de hábitos. Interesante. El mundo social construido a través de hábitos, rutinas y procesos de institucionalización. O sea que la institucionalización es un proceso de rutinalización de la vida, de convertir la vida en una monotonía al servicio de algo que está muchas veces más allá de tu conciencia. No tienes claridad de por qué haces eso y a quién sirve eso. Para ti es algo normal. Entonces, ¿qué es la cotidianidad para este curso? Primero quiero dejar claro que la cotidianidad no es lo público contra lo privado. Hay cotidianidad en lo público y hay cotidianidad en lo privado. No quiero que pensemos que lo privado se escapa a la cotidianidad. No. Lo público no es el espacio de la cotidianidad. Ni lo privado es el espacio de la creatividad y la libertad del sujeto. Eso es falso. El sujeto sirve a lo cotidiano y al sistema, tanto en lo público como en lo privado. Y mañana vamos a hacer un convivio nosotros aquí en el grupo, nos reunimos en mi casa y vamos por unas Coca-Cola y ahí nosotros, sin darnos cuenta, estamos entrando en la lógica del sistema, sirviendo al hábito del capitalismo, consumiendo su Coca-Cola, pero nosotros pensamos que nosotros estamos haciendo eso porque nosotros queremos y lo estamos haciendo como queremos. No, no lo hacemos como queremos. Seguimos a una rutina que ya está establecida desde lo público y que impacta en lo privado. El consumo, la adicción a las redes se desplaya en el espacio público y transforma el espacio privado, subsume al espacio privado. Entonces no quisiera aquí. La cotidianidad no es lo profano contra lo oficial, ni lo permitido contra lo no permitido. La cotidianidad es, según Lefebvre, primero, la organización del día a día. Así, día a día. La organización del día a día de la vida individual de los hombres. Y pueden poner ahí el sistema con su cotidianidad define nuestra individualidad y nuestra privacidad y nuestro día a día, incluyendo el espacio de la casa. Es la reiteración de las acciones vitales que se fijan en la repetición de cada día. Cotidianidad es la distribución diaria de nuestro tiempo. Todo eso que hacemos una y otra y otra y otra y otra y otra vez del mismo modo, supuestamente para satisfacer necesidades que además fueron construidas muchas veces por el sistema. Porque hoy en día necesitamos un celular. Todas y todos. Pero hace 30 años aquí nadie necesitaba un celular. Vivíamos sin el celular, Yamile. Piénsenlo, crecimos sin celular. Y hoy se te pueden quedar en la casa las llaves, pero no el celular. Porque estamos más pendientes
¿Quién construyó esa necesidad? ¿Quién determina esa necesidad? ¿Yo? No. Entonces, cotidianidad es la división del tiempo, del ritmo en el que se desenvuelve mi propia historia individual. El tiempo y el ritmo de mi vida están inmersos en una cotidianidad que me identifica con otros sujetos, a veces sin darme cuenta. Cuando alguien entonces diga yo soy libre, tal vez no está pensando en su cotidianidad y lo que está pensando es que él es libre de decidir si toma Coca o Pepsi. Pero si somos un poco finos en el análisis, nos damos cuenta que la cotidianidad de un campesino se parece a la cotidianidad de otro campesino. Que la cotidianidad de un maestro se parece a la cotidianidad de otro maestro. Que la cotidianidad de un médico se parece mucho a la cotidianidad de otro médico. Y que ustedes con este diplomado están rompiendo su cotidianidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Están decidiendo hacer algo. Entonces, todo modo de existencia humana tiene su propia cotidianidad. Y como acabo de decir, está la cotidianidad del campesino, la cotidianidad del mercader, la cotidianidad del maestro. Y todas estas cotidianidades en México tienen un denominador común. El capitalismo. El capital. La sociedad mercantil. Sociedad de mercado. Si quieren lo marcan ahí para que después lo estudien. No es lo mismo sociedad de mercado que sociedad con mercado. Porque el socialismo es una sociedad con mercado, no una sociedad de mercado. No es lo mismo. ¿Sí? Porque en China hay mercados, son buenísimos haciendo negocios. Ya vimos que son la economía más potente del mundo. Pero en China el mercado se subordina a los intereses de la sociedad, del Estado, del partido y de los seres humanos. Y en Corea el mercado se subordina a los intereses del pueblo, del gobierno, del partido y de los seres humanos. En Cuba también, en Venezuela, Venezuela no, los países socialistas. Venezuela no es socialista. Países socialistas, nada más quiero referirme. China, Corea, Cuba, Laos, Vietnam, son los 5 países socialistas del mundo. Con una organización socialista, con una estructura socialista y con un solo partido que es el Partido Comunista de Vietnam, Partido Comunista de China, Partido Comunista de Laos, Partido Comunista de Cuba, PSC. Entonces, el capitalismo con sus industrias, el capitalismo con sus mercados, el capitalismo con sus comercios, con su transporte, con su comunicación, con sus modos de entretenimiento, establece un tipo de existencia humana. Cuya base son, voy a ir a Carlitos Mar, porque Carlos Mar tenía razón, las relaciones de producción. Las relaciones de producción y las relaciones de propiedad son la base. Entonces usted no pretenda pensar que su cotidianidad se parece a la cotidianidad de Carlos Slim. No, no. Usted es maestro en el capitalismo. ¿Sí? No vas a ver a Carlos Slim haciendo un plantón en el Zócalo para que le garanticen un retiro digno. Bueno, eso es una bronca de los trabajadores.
¿Y por qué no todos los trabajadores de México se suman a estas protestas? ¿Qué pasa? Hay una diferencia grande entre un maestro y un trabajador de cualquier otra área en el capitalismo. ¿Cuál es? Que el maestro trabaja todos los días con la construcción del conocimiento y la construcción de la conciencia. De modo que el maestro está más cerca de aquello que se llama pensamiento crítico que cualquier otro intelectual, porque el maestro todos los días está trabajando con eso. Todos los días está, cuando el maestro da una clase sobre medio ambiente, el maestro descubre quién contamina. Cuando el maestro en una clase de historia habla de historia, descubre quién nos oprimió, ¿no? Y quién nos oprime. Cuando el maestro da una clase de geografía, ¿sí? Descubre quiénes son los dueños de los medios de producción y quiénes son los dueños de las minas y de los recursos minerales. Eso no lo estudia un médico, no lo estudia un carnicero, no lo estudia un talachero. Y el maestro no solo lo estudia año con año, con año, con año. Por eso el maestro está más cerca de comprender las rutas, muchas veces ocultas, de las dominaciones del capitalismo, que los demás intelectuales. Esto lo podemos discutir. Aquí yo estoy dando conclusiones personales. Quiero analizar con ustedes 3 citas de Lefebvre que son fundamentales para cerrar este primer análisis. Primero, Lefebvre nos dice, lo cito textualmente, aquí lo tengo escrito: la vida cotidiana es el terreno donde se despliega la alienación moderna bajo el disfraz de la modernidad. O sea, ser moderno es ser un alienado. Las cosas que nos propone la modernidad para construir la subjetividad alienan. Pudieran ustedes considerar y escribir y después discutir que la modernidad es, de todas las formaciones económico-sociales que han existido, de todas las épocas, la modernidad es la época en la que mejores instrumentos se han elaborado para la alienación del ser humano. Nunca estuvimos tan alienados como en la modernidad. Nunca estuvimos tan separados de la naturaleza como en la modernidad. Nunca destruimos tanto el planeta sin saber que lo estábamos destruyendo como en la modernidad. Nunca contaminamos tanto sin saber que estábamos contaminando como en la modernidad. O sea, ustedes pueden poner, nunca nos hemos autoagredido, porque es una autoagresión, la agresión al medio ambiente porque somos medio ambiente. Nunca nos hemos autoagredido de forma más contundente y sistemática en la historia como la autoagresión que se da hoy en la modernidad contra la vida y especialmente contra el ser humano. El capitalismo convierte lo cotidiano en un espacio de repetición vacía, donde la creatividad del ser humano es sustituido por el consumo y la rutina. Y muchas veces te encuentras que los maestros no son creativos, repiten lo mismo una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué el capitalismo y la modernidad logran sustituir lo creativo por el consumo y la rutina? Voy a citar a Lefebvre. Lefebvre nos dice: el tiempo de lo cotidiano es un tiempo robado, fragmentado por el trabajo asalariado y colonizado por el ocio mercantilizado. Nos roban nuestro tiempo porque la mitad, digamos, la octava parte del tiempo estamos trabajando para enriquecer a otros, y el tiempo del ocio es un tiempo colonizado por el sistema. Nuestro ocio nunca es, yo digo nunca, ustedes lo ajustan porque hay lugares donde sí se hace, hay quien lo hace.
nuestro ocio. Bueno, este diplomado es un ejemplo, ¿no? Hoy pudieran ustedes estar durmiendo, descansando, tomándose una Coca-Cola, ¿no? Acabando con el medio ambiente y con su existencia de plano, ¿no? En un balancín. Pues están aquí. Ustedes están decidiendo que el tiempo del domingo de 7 a 9 están aquí. Hay un acto de resistencia frente al sistema. Porque la mayoría de las personas, habría que hacer un estudio, pero la mayoría de las personas el tiempo del ocio lo dedican al consumo de lo que el sistema propone. El tiempo libre se convierte en otra forma de consumo, con lo cual se termina de anular la autonomía. La autonomía que nos roban en el horario de trabajo, nos la roban en el tiempo de ocio también. Y además nos agrega Lefebvre. Voy a la otra cita de Lefebvre con la que quiero cerrar este segundo capítulo. El cuerpo en la vida cotidiana es un cuerpo disciplinado. Fíjense qué interesante. Nos dice, el cuerpo, o sea, este cuerpo, es un cuerpo disciplinado. Se mueve en espacios predeterminados, repitiendo gestos mecanizados. El cuerpo se alimenta según el plan del capitalismo. El cuerpo se viste y se engalana según el plan del capitalismo. El cuerpo se agota y cuando se agota, se recupera según el plan del capitalismo. El cuerpo se estresa, se angustia según el plan del capitalismo. Y después se suicida según el plan del capitalismo. Porque el suicidio es un grito de desesperación frente a una vida sin sentido. El suicidio no es el escape a la felicidad, el suicidio es el escape de lo cotidiano. La cotidianidad sin sentido, vacía. Entonces, en la cotidianidad, la actividad y el modo de vivir se transforman en instintos, en un mecanismo de acción y de vida irreflexivo. Por eso es un disparate cuando algunos maestros que están haciendo el peteo y quieren hacer el análisis crítico de la realidad, lo que te hacen es describir la cotidianidad. Describir la cotidianidad no es comprender lo que está pasando. Para comprender lo que está pasando, para incluso descubrir la alienación, tú tienes que ir más allá de la cotidianidad. Avanzar. La cotidianidad del maestro lleva al educador, desgraciadamente, según mi postura, a cometer muchos errores y a reproducir muchos misticismos pedagógicos. Ya Miguel sabe lo que es eso, pero aquí hay compañeros nuevos, lo tengo que dejar claro. ¿Qué son los misticismos pedagógicos? Primero, los misticismos son una racionalización mística de las cosas del mundo, ¿no? Cuando el Señor se alcoholizó y salió en el carro y se mató, y la señora dice, así lo quiso Dios, y se persigna, esa es una respuesta mística. Primero porque Dios no le dio la botella de ron y lo compró borracho, ¿no? Pero el otro dice, se mató por pinche borracho. Eso también es una explicación mística. Hay que ir más allá de lo que parece que es.
Igual tenía un hijo muy enfermo, no le alcanzó el dinero para pagar el tratamiento, el niño se le murió, se emborrachó y se fue. Y entonces podemos pensar que se emborrachó, se mató porque no tuvo el dinero para curar a su hijo. Esa también es una explicación mística. ¿Por qué? Porque en Cuba tú no tienes dinero, tú lo curas de gratis, no tienes que pagar ni madre. O sea, detrás del hecho de que tú tengas que pagar para que te curen un hijo, para que te curen un hijo, hay algo que determina eso, la sociedad mercantil capitalista donde todo se vuelve mercancía y todo se vende y todo se compra. Hay un sistema que determina que la salud es un lujo. Entonces yo pudiera decir desde el análisis mío, a él lo asesinó el capitalismo, la mercantilización de la medicina. Porque si él hubiese tenido acceso, igual él no hubiera reaccionado de ese modo. Fíjense cómo. Yo estoy poniendo esto para que entiendan lo que es misticismo. Misticismo es cuando mi explicación se queda a nivel de lo cotidiano, a nivel del fenómeno, a nivel de lo que yo veo y no voy más allá. Bueno, el maestro que te dice, ahora que estamos dando los cortes y las evaluaciones y todas esas cosas, ¿no? Y mi hijo viene con sus boletas, a ver, voy a ir a la reunión para ver, tengo hijos. Todos mis hijos van a escuelas públicas. No, y para mí, lo digo con respeto, para mí la calificación que mi hijo trae en la boleta es místico. Para mí no tiene ninguna, para mí eso no tiene ninguna importancia. Para mí eso no trasciende. A ver, me vale madre. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que él lea, que estudie, que sepa, se prepare. La calificación para mí es mística. ¿Por qué? Porque el modo en el que se llega a obtener ese número es un proceso totalmente enajenado, donde las condiciones reales del niño no participan. Por ejemplo, una niña que tiene 5 asignaturas suspensas, ¿no? me decía el mío el otro día. Porque estábamos hablando de que ya hizo el examen el Cobao y estaba yo revisando la respuesta. Estábamos en esa discusión. Y él me dice a mí que se hace un examen en el Cobao para escoger los mejores alumnos. Yo le digo, ¿qué me estás diciendo, hijo? A ver, le dije, ¿ya te volviste tú fifí o qué? No están escogiendo los mejores alumnos, no digas, no uses esa palabra. A ver, explícame, papá. Digo, bueno, en el aula de mi hijo hay una niña que tiene como 5 o 6 asignaturas suspensas, pero yo conozco a la familia porque la tía de esa niña trabajaba para mí cuando hace como 10 años en mi casa. Cuando él era chiquito que nació, esa muchacha trabajaba en la casa. Ahí nos ayudaba, ¿no? Yo conozco a la familia. Sé que la mamá de esa niña no le puede explicar a esa niña nada de lo que da en la escuela, porque ella está totalmente desescolarizada. En su casa no hay un libro. En su casa no hay nadie pensando que ella haga la universidad. Eso sería un sueño místico, porque esa gente no tiene cómo. Y yo le decía a él, tú vives con un doctor en ciencia, los fines de semana te vas con tu mamá que tiene 2 doctorados en ciencias. ¿Con qué derecho tú dices que ella? ¿Qué te da derecho a ti a decir que ella no? Ella tiene condiciones sociales que impiden, limitan, frenan, obstaculizan el proceso de escolarización. Pero el sistema meritocrático mexicano premia a los que sacan mejores calificaciones. Y los que sacan mejores calificaciones siempre son los que tienen mejores condiciones económicas en su familia. Bueno, pensemos en Bourdieu, nada más en Bourdieu, capital cultural. Lo que saben los padres. Capital económico, lo que pueden con la plata. Y capital social, las relaciones que tienen. Hay niños que llegan a la escuela sin capital económico, sin capital cultural y sin capital social, ninguno. Patearlos no produce ningún efecto negativo. Dale patada, no pasa nada. Esa señora no se puede quejar con nadie. Métete con uno mío y vas a ver, porque al menos voy de allí a protestar. Y voy a llamar un pancho. ¿Por qué?
porque detrás hay un capital cultural. Sé lo que son los derechos, sé lo que son los deberes. Pero esa señora no. Lo que quiero explicar con esto es que cada vez que un maestro te diga ese muchacho es un flojo, eso puede ser una opinión mística, porque la realidad del niño puede ser otra. Cada vez que un maestro te diga que no tiene motivación, no hay nada más místico en el capitalismo que hablar de motivación. Como si la motivación se pudiera comprar en Sam's, en Walmart, en Chedraui, en el capital. Eso no existe, compañeros. No, es que él quiere ser médico. Busca en su familia, tiene que haber médico. En el capitalismo los niños siguen el río que abrieron sus ancestros. Hay algunos que se salen de esa lógica, son los menos. El que nace pobre, pobre muere. Esa es la lógica real del sistema. Estoy explicando esto para que descubramos los misticismos pedagógicos del capital. O sea, lo cotidiano es lo que parece que es, no siempre es. O sea, la maestra te puede decir, este niño no, este va a reprobar. Alguna vez me ocurrió, tuve una discusión enorme con algún maestro que en noviembre dijo en una reunión, pues estos niños ya van para reprobados y levantaron la mano y ¿cómo es posible que usted en noviembre diga una cosa así con todo lo que falta para trabajar el curso? ¿Cómo es posible que en la escuela ya tenga un discurso tan letal para los niños? No, doctor, es que fíjese, no, fíjese, no, cheque las condiciones de esos niños, búsquelas, porque usted se dé cuenta que ese niño no lo puede comparar con el otro. Y la escuela tiene que ayudar al niño a salir de la situación histórica en la que está, no hundirlo. Entonces, ¿para qué me metí en este rollo? Para que entendiéramos que lo cotidiano muchas veces es el espacio de lo místico. Y por esto que voy a decir aquí, la cotidianidad siempre se presenta como el mundo de lo conocido. Lo más peligroso de lo cotidiano es que el que vive en lo cotidiano a nivel de sentido común piensa que sabe y discute que sabe lo que realmente no sabe. Porque la cotidianidad afirma y valida sus propias certezas y al final te dicen, ya vio, se lo dije, está suspenso. Le dije que no le echaba ganas, está suspenso. Por eso no hay nada más complicado que discutir a nivel de sentido común con alguien que está al nivel de lo cotidiano, que no tiene ningún nivel, ninguna categoría teórica, ningún concepto, ningún análisis sistemático de la sociedad y lo que estás discutiéndote a nivel de mercado de verduras ahí. No te metas en una discusión como esa, no vas a ganar. Si tú estás pensando a nivel de categoría, no puedes discutir con esa gente. Entonces, en lo cotidiano es peligroso porque en lo cotidiano todo está al alcance de la mano. Y en lo cotidiano los propósitos del individuo siempre son realizables porque el individuo se propone propósitos realizables en lo cotidiano. Pregúntale a una muchacha cómo quiere que sea el hombre con que se case y verás la lista que te hace de cosas banales. Difícilmente yo he hecho este estudio y he escrito ensayo de esto. Difícilmente una compañera te pone, yo quiero un hombre que estudie, que tenga conciencia, que luche por emancipar a mi país para que mis hijos tengan un mundo de más dignidad y libertad. Difícilmente te ponen eso. La lista es la lista que dicta Hollywood. Guapo, detallista, que se acuerde, bueno, todas las cosas esas, ¿para qué las voy a enumerar, no? Igual que el hombre te hace una lista de rasgos hollywoodenses de la mujer que no tienen nada que ver con la conciencia, con la emancipación, con el estudio, con el trabajo, con la transformación, nada que ver. Eso siempre está fuera del ámbito de lo deseable, porque nuestros deseos son diseñados por la cotidianidad del sistema capitalista. Nunca deseamos la conciencia, nunca deseamos la libertad. Lo que más me preocupa de la demanda de los maestros de tener un retiro digno, lo que más me preocupa es que les dieran un retiro digno, les dieran la plata
para que se retiren dignamente y dejaran el dinero de los trabajadores en manos de los privados. Yo me imagino que Claudia, con su inteligencia, en algún momento se tiene que dar cuenta que aquí el problema no es de obstinarse, aquí el problema no es de arrogancia, aquí el problema es de sentarse a pensar. Los trabajadores no pueden confiarle su retiro a los privados. El que garantice el destino final en el que un trabajador va a vivir su vejez tranquilamente tiene que ser el Estado. Porque si es un privado, nos pueden hacer otra vez como fue aprobar. O sea, y eso yo me imagino que en algún momento Claudia se tiene que sentar y decir, a ver, estoy metiendo la patota. No es así el chiste. Me tengo que sentar a ver cómo le hago para echar para atrás a esta madre, porque yo no puedo pedirle a mis trabajadores que confíen en los mismos que están golpeteando a la cuarta T. O sea, ¿qué? ¿Les va a dar un golpe de conciencia para proteger? No, les roban la plusvalía y además les roban la ganancia de su ahorro. No manches, ya basta. Yo no me quiero meter en el rollo, pero me queda claro que una cosa es lo que parece, una cosa es lo que está en la apariencia y otra cosa es lo que está detrás. La esencia de la discusión no tiene que ser, en mi opinión, el monto de mi retiro. La esencia de la discusión tiene que ser un problema de a quién le corresponde la protección de los obreros. ¿Quién es el responsable de que yo, cuando esté viejito, pueda vivir tranquilamente mi vejez y exigirle que me proteja? Pues yo no le puedo exigir a Carlos Elí que me dé una vejez digna. Entonces, es un privado, al final le va a hacer lo que le da la gana. Estoy poniendo otro ejemplo para que se den cuenta cómo es lo cotidiano, lo aparente, el fenómeno tiende a confundirnos constantemente, a engañarnos constantemente. Por esta misma razón, el mundo de la intimidad, el mundo de lo familiar, es también el mundo de los actos banales, de los actos sin sentidos, del consumo del sistema sin conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, hasta aquí la cotidianidad la hemos visto como un espacio de alienación, de enajenación. Y pueden poner ahí, la escuela es el espacio de la cotidianidad pedagógica. La escuela pedagógicamente se vuelve irracional. Cuando no ves a los muchachos leyendo, debatiendo, argumentando, discutiendo, y los ves haciendo tareas y tareas y tareas y tareas que no alimentan el espíritu fundamental de la espiritualidad, del filosofar de los seres humanos, y se los están volviendo pequeñas maquinitas sin poder pensar los grandes problemas del mundo. Voy a poner otro ejemplo. Me pasó alguna vez yo en alguna de las escuelas de mis hijos, cumplí una función de tesorero y estaban organizando el Día del Estudiante y se dieron conflictos muy interesantes para mí porque cuando me presentan la propuesta que traían los papás, una era hacer especie de un juzgado donde los niños iban a ir a casarse y después se divorciaban. Pagaban por casarse y después se divorciaban. Yo casi infarto. Dije, ¿cómo es posible que en un país que tenemos un problema tan grave de embarazo precoz, el chiste sea, vengan, cásense aquí y al rato pues se pueden divorciar? Es que la familia es un juego. Y yo lo dije, estaba en esa escuela estaba mi hijo varón, ahora va mi hija hembra, ahora sí no acepto ningún juego de eso. El día que yo vea una escuela haciendo un juego con mi niña de que se case y se divorcie, no. Y los padres, la respuesta que me daban es que usted no entiende, usted no comprende nuestra cultura, los muchachos merecen que los apapachemos. Y yo decía, no los están apapachando, los están destruyendo. Porque encima todo eso se hace con Coca-Cola, con chatarra. Entonces, hay toda una cotidianidad alrededor de los procesos de escolarización que anula la conciencia crítica en todos los niveles. Ahora,
¿Cómo nos vamos a enfrentar a esto? Voy a esa pregunta ahora. La cotidianidad solo se vuelve parte de la comprensión si la problematizamos, si la alteramos. Solo cuando se altera la cotidianidad, cuando se produce un sismo, se resquebraja lo cotidiano, podemos penetrar la conciencia. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo con los maestros, la movilización de los maestros, el plantón de los maestros, es una ruptura de lo cotidiano. Se rompe la cotidianidad de papá, de mamá, del perro y del gato, todo el mundo. Y todo el mundo es obligado a pensar, a repensar lo que está pensando, a escuchar las diferentes narrativas, los diferentes discursos. Algunos continuarán diciendo pinches huevones, lo que no quieren es trabajar, porque es parte de la disputa por el sentido común del sistema, porque están los medios oligárquicos, está la rancia burguesía mexicana, ¿no? Conservadora, lanzando una serie de diatribas, ¿no? Contra los educadores. Entonces, está claro que aquí nos estamos disputando el sentido común, la cotidianidad y la conciencia. Todo eso se está disputando. Pero lo que quiero que ustedes marquen con mucho énfasis es que si la escuela no altera la cotidianidad, no la está problematizando. Si la escuela no problematiza lo cotidiano, su sentido establecido, hegemónico, no avanza hacia la conciencia. Por tanto, peteo es problematizar lo cotidiano, crear la crisis. Porque lo cotidiano expresa, pero también oculta la realidad. Lo cotidiano solo expresa algunos aspectos de lo real, los otros los oculta. El caso del niño que yo digo, este niño tiene problemas de lectoescritura. Y ese es mi planteamiento pedagógico, tiene problemas de lectoescritura. Le pregunto a la maestra, ¿y cuáles son los niveles de lectoescritura? Pues no comprendo su pregunta, doctor. ¿Cuáles son los niveles de... ¿cuáles? Tú dices que tiene problemas de lectoescritura. ¿Cuáles son los niveles de lectoescritura? Porque si tú no conoces los niveles de lectoescritura, tú no estás haciendo un planteamiento sobre lo real, tú estás haciendo un planteamiento sobre lo aparente, lo fenomenológico, lo cotidiano. Tú dices que el niño tiene problemas de lectoescritura. Pero te pones a rasgar un poquito la situación del niño y su padre emigró, su madre está sola, recibía una mensualidad desde el norte, pero al papá lo acaban de agarrar ICE, lo metieron preso, no se sabe dónde está, no hay plata en la casa, el niño llega con hambre, cuando llega a la casa va a pastorear chiva para ayudar a la mamá, malnutrido, no duerme bien, no tiene los nutrientes necesarios. Al final te das cuenta que el niño no tiene problemas de lectoescritura. El niño tiene hambre. Y un niño con hambre no aprende igual que un niño sin hambre, ¿o sí? Y un niño que duerme bien no aprende igual que un niño que no duerme bien. Y un niño que come bien, que duerme bien, que en su casa es amado, que tiene un espacio para estudiar, que los padres lo sientan a estudiar, checan lo que estudia, se sientan con él. Ese niño llega en condiciones diferentes a un niño que no tiene ninguna de esas condiciones. Y al final te pones a rasgar un poquito más y dices, no, no es que tiene hambre. Es que tiene un problema de una deuda, un ethos heredado, como le llama Bourdieu. Su familia es pobre, es hijo de migrantes, etc. Entonces, entiendan, el análisis crítico de la realidad es la búsqueda, implica la búsqueda de la comprensión de la situación real que tienen los padres, los niños y las comunidades en las que trabajamos. No hacemos un ACR para describir la cantidad de mototaxis, de que si las calles tienen asfalto. Hacemos un ACR para descubrir las limitaciones históricas que afectan los procesos
en primer lugar, de escolarización, de lectura, de aprendizaje y de conciencia de nuestros niños. Hacemos un ACR para definir qué niños necesitan un apoyo más sostenido, más profundo de la escuela y qué niños vienen en mejores condiciones. Porque si no, hacemos el ACR, hacemos el proyecto y después te dicen todos estos muchachos tienen problemas de aprendizaje. Y tú te preguntas, ¿para qué carajo hicieron el ACR? Si al final decidieron lo mismo que decidían sin ACR, tienen problemas de aprendizaje porque reprueben. No hay una asunción, digamos, crítica del problema real de esos muchachos. Y entendamos lo siguiente: la falta de estudio es cotidiana, la falta de lectura es cotidiana, la desmotivación por la escuela es cotidiana. La pobreza también es cotidiana, pero las causas de la pobreza no. Porque para usted entender las causas de la pobreza, mínimo tiene que leerse a Carlitos Mar, Gramsci, Mariátegui, no sé, tienes que empezar a estudiar sociología para entender cuáles son las reales causas de la pobreza. No vayas a ser como Donald Trump, que dice que los graves problemas de Estados Unidos son los migrantes y el fentanilo. Como si la crisis del capitalismo norteamericano lo hubiera generado los migrantes y el fentanilo. Entonces, necesitamos estudiar la categoría de cotidianidad para entender que hay muchas cosas que ocultan los procesos reales que están ocurriendo en la escuela y nos quedamos con explicaciones a nivel místico, superficiales. La pobreza se vuelve cotidiana en el capitalismo, pero la causa de la existencia de la pobreza se oculta. Los alumnos suspensos son parte de la cotidianidad, pero las causas reales de por qué suspenden se mantienen ocultas muchas veces hasta para el maestro, porque el maestro se queda con explicaciones místicas, es que no le echa ganas, no hace tareas, mira cómo falta. Pero la causa real que está detrás de eso, que siempre es una causa histórica, una causa que tiene un origen histórico, una causa que evoluciona con él, está oculta. Y ahora voy a decir algo que es fundamental para el tema de hoy. ¿Por qué el maestro siempre se queda con estas explicaciones místicas? Porque no es posible comprender la realidad partiendo de lo cotidiano. Como profe, ¿no voy a comprender la realidad partiendo de lo cotidiano? No. O sea, profe, que yo observando lo cotidiano no voy a comprender la realidad. No. Para comprender la realidad, usted tiene que estudiar y tiene que tener categorías, conceptos, principios. Para comprender la realidad del capitalismo, usted tiene que estudiar mínimo Carlitos Mar. Pero si usted no sabe lo que son las relaciones de producción, las clases sociales, las formaciones económicas sociales, usted no sabe lo que es la plusvalía, usted no sabe lo que es el valor, usted no sabe nada de eso, usted no entiende el capitalismo. Usted sabe que es malo porque te golpea, pero no entiendes dónde tienes que presionar para resolver el problema. No se puede pasar de la vivencia empírica directamente a la comprensión teórica del mundo. No se puede pasar de la experiencia pedagógica a la comprensión de la situación de los estudiantes. Para entender o comprender a los estudiantes, para entender y comprender los procesos de aprendizaje, tenemos necesariamente, compañeras y compañeros, que ponernos a estudiar. Usted no me puede hablar a mí de aprendizaje si usted no tiene un modelo teórico para explicarlo. Al menos zona de desarrollo próximo, actual, niveles de ayuda. Para yo entender el aprendizaje o la teoría de Piaget, entender el aprendizaje es poder explicarlo, no es describirlo. Y para explicarlo necesito teorías, conceptos, categorías. No se puede comprender la realidad partiendo de lo cotidiano. La fórmula es al revés. Entendemos lo cotidiano partiendo de lo real. ¿Y cómo llego a lo real, profe? Estudiando, sistematizando conocimiento, categorías, leyes. O sea, no entiendo al capital, no entiendo el capital de Carlos Marx mirando al capitalismo. No, es al revés. Para entender el capitalismo tengo que leer el Capital de Carlos Marx.
Usted puede vivir en el capitalismo 80 años y eso no lo va a llevar a usted a entender el capital de Carlitos Mar. Y tampoco vas a entender el capitalismo, aunque vivas 80 años en el capitalismo y tengas 80 años de experiencia en el capitalismo. Para entender el capitalismo, o sea, para entender la cotidianidad del sistema, yo necesito partir de la realidad. Y la realidad para nosotros los marxistas siempre está en el nivel teórico, en el nivel de comprensión teórica de las cosas. La realidad de la fotosíntesis está en el nivel teórico. La realidad de la mitosis está en el nivel teórico. La realidad de la meiosis está en el nivel teórico. La realidad de los procesos que ocurren al interior del Sol están en el nivel teórico. La realidad de la homeostasis está en el nivel teórico. Y después entonces podemos explicar los fenómenos que ocurren en la cotidianidad. Puedes explicar los fenómenos de la vida, pero tienes que estudiar biología. Piensen en lo que voy a decir ahora. Si desde lo cotidiano yo pudiese descubrir la enajenación, o si desde lo cotidiano yo pudiera descubrir la realidad del capitalismo, no habría alienación. La gente sería especialistas en economía sin estudiar nada. Si así fuera, el hombre se podría emancipar desde el sentido común. El hombre no se puede emancipar desde el sentido común. La familiaridad de lo cotidiano es un obstáculo para el conocimiento. La familiaridad de lo cotidiano es un obstáculo para la razón. Lo cotidiano tiende a anular la razón y nuestras abuelas siempre van a decir, así lo quiso Dios. Siempre van a ir a explicaciones místicas. Hija, respeta a ese hombre. Hija, te van a dar explicaciones místicas basadas en creencias, en prejuicios, en tabúes. Tu abuela no te va a decir, hija, manda a ese hombre a la chingada, que tú eres una mujer que mereces dignidad y respeto, búscate otro. No, porque ella está en un estado cotidiano que está regido por creencias, por falsas nociones de la realidad, por explicaciones místicas. No te puedes emancipar a través de tu abuelita. Desgraciadamente te vas a emancipar a través de Carlitos Mar, que no es tu abuelito. Porque además el hombre tiende a orientarse desde lo más próximo, que es lo cotidiano. Lo cotidiano es el mundo de las preocupaciones y de las manipulaciones. Nuestras preocupaciones siempre son mundanas. Así pónganlo y si quieren analizarlo, analícenlo. Porque hasta el discurso de la gente hoy, cuando dicen es que queremos tener un retiro digno, es mundano. ¿Por qué? Porque la esencia es quitarle a la clase oligarca el control de la jubilación y los retiros de los trabajadores. Independientemente de lo que te toque, si te tocan 16.000, está buenísimo, los campesinos no tienen ninguno. Pero aquí la discusión es de clase, no es de plata. Pero nos ponemos a discutir de plata y se nos pierde la esencia del debate que tenemos que tener con ella, porque el debate con Claudia es de clase, es histórico. La discusión tiene que seguir la ruta emancipatoria. Porque lo cotidiano es el mundo de lo aparente, de la apariencia, el mundo del fenómeno. El hombre cree que sabe cuando describe lo que pasa. No lo puede explicar, lo describe y ya cree que alcanzó un conocimiento antiguo. El hombre cree que alcanza la libertad cuando manipula superficialmente algunos efectos de su enajenación. Cree que ser libre es manipular, por supuesto, inconscientemente, algunas variables de su alienación. Sigue alienado, enajenado, pero no se da cuenta.
La mujer cree que alcanza la liberación en su famosa batalla de géneros. Cree que ese hombre la causa de su opresión fundamental. Cree que el problema es de género. Es místico. Totalmente místico. Y lo voy a decir despacio, no tan despacio la compañera. Recuerden que este es un curso para pensar. Pero escríbanlo y después lo analizan en la noche. La sororidad es una respuesta mística al problema de la mujer. La dueña de la fábrica no es amiga de las obreras. La dueña de la empresa, por mujer que sea, no es amiga de las trabajadoras, es su explotadora. No hay una solidaridad de género donde no haya solidaridad de clase social. Necesitamos recuperar la emancipación de las clases y después pasar a la definitiva emancipación de las compañeras. Porque está claro que la emancipación de las clases no garantiza la emancipación de las compañeras. Cuidado. Porque yo lo viví. Llegamos al socialismo y seguimos siendo machistas. No pensemos que por llegar a un sistema de relaciones más justas llegamos a la conciencia definitiva. La emancipación es un proceso, es un camino largo, de largo aliento. Entonces, resulta fundamental entender que para nosotros ¿cómo se aproxima el marxismo a la categoría de cotidianidad? Voy a decir algunas cosas y ya voy cerrando. Para Carlitos Marx, la cotidianidad del capitalismo está orientada a la reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, para Carlitos Marx, la cotidianidad en el capitalismo está orientada al hecho de que el trabajador al otro día pueda volver a la fábrica para que siga trabajando por el capitalista. ¿No? Garantizar que los trabajadores puedan seguir vendiendo su fuerza de trabajo. O sea, actividades como dormir, alimentarse, desplazarse al trabajo, consumir bienes básicos son actividades puramente necesarias para poder seguir explotando al obrero. Entonces, en el capitalismo, fíjense cómo lo voy a decir, en el capitalismo el obrero vive para enriquecer al dueño de los medios de producción, así, simple. Por tanto, para Marx, en el capitalismo, el obrero vive alienado, buscando un mejor trabajo, buscando un mejor retiro, pero él no descubre quién es la causa de su pobreza. Él piensa que la causa de su pobreza es que él no tuvo suerte, que no tiene un mejor trabajo, lo que sea. Porque para Marx, el trabajador vive alienado, porque el trabajador está alienado además para Marx, porque él no controla su trabajo, no controla el proceso de producción, no controla la mercancía, él no controla nada. Él solo controla su fuerza de trabajo, que es lo que vende, y cuando vende su fuerza de trabajo, él no puede hacer otra cosa sino lo que le digan que tiene que hacer. Hasta la creatividad se la arrebata. La rutina diaria en el capitalismo de un trabajador es la rutina de vender todos los días su fuerza de trabajo para enriquecer a otro y quedarse con un mísero salario que solo le permite alimentarse y descansar para regresar al otro día a lo mismo. Trabajo, consumo, descanso. El trabajo, el consumo y el descanso en el capitalismo refuerzan su condición de explotado, de trabajador explotado, de trabajador sin derecho, de trabajador sin futuro. No hay futuro. Su futuro es el fin de semana irse a Walmart o irse allí a Plaza del Valle a ver una pinche película gringa, a gastarse quién sabe cuánto comiendo porquería y regresar a la casa diciendo, uy, la pasamos chingón. Eso es lo único que tiene como expectativa en el capitalismo. Por eso Marx dice, en el capitalismo, trabajo, consumo y descanso refuerzan su condición de alienado. Ustedes no. Porque ustedes ahora están agarrando el descanso para venir aquí a empezar a discutir el capitalismo. Ya eso es un acto de emancipación. No vayan a pensar que esto es cualquier cosa.
Esto es un acto de respuesta frente al sistema. Por otro lado, Marx nos dice, acercándose a la categoría de cotidianidad, que en lo cotidiano, y esto tienen ustedes que tener muy claro, la ideología dominante es la ideología de la clase económica en el poder. Hay una batalla ideológica en México fortísima porque llegó un gobierno que pretende, un gobierno para mí de izquierda, un gobierno para mí revolucionario, pero las grandes fuerzas productivas de México siguen en manos del capital privado. Ciertamente ellos están generando nuevas industrias, están generando, pero mientras el capital privado siga controlando el volumen mayoritario de la producción, mientras el capital privado siga controlando la banca, mientras el capital privado siga controlando las minas, la vida de los trabajadores de este país están en función de enriquecer a unos pocos. Lo digo con tristeza, pero contra esa realidad ni quien se meta. Entonces, en el capitalismo lo cotidiano parece neutral. Lo cotidiano parece incluso beneficioso para el trabajador. ¿No? Y están sacando en... Voy a inventar porque no sé. Están sacando en el cine, ¿quién saqué? ¿No? Arma Letal 18. O 50 sombras de Grey, ¿no? Y ahí se van los oprimidos trabajadores, maestros, a ver 50 sombras de Grey. Y salen diciendo, viste qué buena estuvo la película. Para que tengan una idea, del nivel de control que tienen sobre nosotros. Y ahí estamos en TikTok viendo a quién le van a dar los premios estos y los premios de lo otro, que si el premio Oscar, que si la película, pura tontera, ¿no? Que si el Balón de Oro, para que no sé quién, unos tipos que se pasan 90 minutos corriendo para allá y para acá tras una pelota, ¿no? Y eso consume un tiempo enorme del oprimido, expresando lo que dice Carlos Marx, que la ideología dominante se naturaliza en la vida diaria, que la ideología dominante se vuelve hábitus, incluso la ideología dominante no solo es consumida, es apetecida por los oprimidos. Porque lo cotidiano aparece como neutral, ocultando la explotación laboral y la explotación del tiempo de ocio, la banalización del tiempo de ocio. Y hasta me pasa con los mismos maestros que me piden un taller y le digo el sábado, me dicen no, el sábado no, el viernes. Hay que dejar de dar clases para hacer un taller conmigo, porque no vamos a agarrar el tiempo de ocio banal del capitalismo para estar también trabajando, que trabajamos bastante el lunes a viernes. Fíjense la concepción burguesa que tenemos, ¿no? Porque el tiempo de descanso es un tiempo del capital también. Como dice Carlitos Marx, nos venden la falsa idea. Entonces, Marx analiza cómo el consumo diario refuerza el fetichismo de la mercancía. El consumo diario oculta el lodo y la sangre que la mercancía viene chorreando por todas partes. La publicidad y la cultura de masas moldean los deseos de los oprimidos, moldean las necesidades de los oprimidos, perpetuando la acumulación capitalista. El tiempo en la cotidianidad capitalista se divide en el tiempo de trabajo y el tiempo supuestamente libre. Ponga tiempo libre entre comillas. Mire, ¿por qué ponemos tiempo libre entre comillas? Porque yo solo asumiré como libre, lo vamos a discutir más adelante, yo solo asumiré como libre el sujeto que en cierta actividad recupera conciencia histórica, conciencia de clase.
Solo la conciencia nos hará libres. La libertad no es tu capacidad de decidir, tu capacidad de decidir está determinada por el sistema capitalista y por la plata que tienes en el bolsillo. Si mañana León Hernández se quiere ir a China a ver la muralla china y no tiene plata, no puede ir. O sea, nosotros, los obreros explotados del capitalismo, decidimos a partir de la plata que tenemos, qué podemos y qué no podemos. O sea, la libertad no está en la decisión, porque la decisión está determinada por la sociedad mercantil, está determinada por tu posibilidad económica, ¿sí o no? Entonces, la libertad está determinada por el nivel de conciencia. Para nosotros la libertad es conciencia. Una libertad que nos permite alcanzar la conciencia de clase para organizarnos y tomar el sistema y transformarlo. Porque evidentemente sin esa conciencia de clase va a ser muy difícil que avancemos. Bueno, compañeras y compañeros, trabajamos hoy la categoría de cotidianidad, lo cotidiano. Y vimos cómo la categoría de cotidianidad puede ser o es fundamental para entender lo que es un ACR. El análisis crítico de la realidad ya tiene un nombre incorrecto. Debería llamarse análisis crítico de la cotidianidad. Porque la realidad es la comprensión crítica de las cosas. No se critica la realidad, se critica lo cotidiano para acceder al conocimiento de lo real. A veces he pensado que el nombre debería ser análisis crítico de la cotidianidad y no análisis crítico de la realidad, porque muchas veces terminamos describiendo lo cotidiano y pensando que eso es lo real, sin conocimiento de lo real. Bueno, ya llevamos hora y media, ya llevo hora y media aquí cansándolos a ustedes que se ven agotados, ¿no? Ojalá no se hayan aburrido. Nos vamos y nos vemos, nos despedimos de los que nos siguen en las redes. Vamos a dejar de grabar para pasar a la discusión.